el Taita. La semana pasada yo me acuerdo que mientras nosotros planeábamos todas las actividades del día de hoy, todavía no habíamos pensado en un título para los mensajes y Natalie me decía, ven, pero ¿qué título le ponemos al mensaje? Y pensábamos, no, la paternidad según los hijos o eso, aquello. Pero pues como estamos en una línea de títulos informales, yo dije, pues bueno, el Taita. Y así es como titulé esta predicación. El día de hoy que nosotros honramos a los padres, que damos gracias a Dios por aquellos que dan la vida por nosotros, aquellos que se encargan de poner los fundamentos para nuestra vida, porque esos son precisamente los padres. Y quiero que en esta mañana analicemos un poco, como decía el apóstol hace un momento, cómo es que se ve la paternidad desde la perspectiva de los hijos. Así que vamos a tocar varios puntos. Y yo quiero que nosotros empecemos hablando sobre el hogar. Di conmigo el hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es esa institución que Dios estableció para que el padre pueda proteger la estabilidad espiritual. Así que, ¿cómo es que yo veo a mi papá? Mi papá es ese que protege la estabilidad espiritual en mi casa como hijo. Amén. Entonces es una responsabilidad dada por Dios de que en el hogar el número uno siempre sea Dios. Siempre. Yo lo que tengo que ver en la verdadera paternidad, lo que tengo que ver en mi padre, aún en mi madre, en mis papás, es que ellos sean los que me direccionen hacia Jesús. Siempre. ¿Por qué? Porque en un hogar lo que los hijos deben ver es que el referente es el padre, pero el fundamento es Cristo. Siempre el padre tiene el deber de apuntarme a mí como hijo a Cristo, que es el fundamento del hogar. Vamos un momento a Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. La palabra nos dice: todo el que escucha mis enseñanzas y las aplica a su vida puede compararse con un hombre sabio que construyó su casa en un ¿qué? En un fundamento inconmovible. Cuando las lluvias cayeron y vino la inundación con vientos feroces sobre su casa, permaneció firme a causa de su fuerte fundamento. Y saben, este versículo siempre me hace recordar cuán importante es que Jesús sea el número uno en mi casa. Porque si eso no es así, entonces ¿cómo se supone que un hogar va a pasar a través de la crisis? Porque crisis hemos tenido, ¿sí o no? Pero si Jesús no es el fundamento, entonces un hogar va a sucumbir ante la crisis y a sucumbir ante la inundación y a las lluvias y al viento, como lo dice la palabra, como nos enseña Jesús acá. ¿Quién es ese fundamento inconmovible? ¿Quién es la roca inconmovible? Jesús. ¿Cuál debe ser el fundamento de mi casa? ¿Hacia quién mis padres me tienen que direccionar? Entonces, la verdadera paternidad es esa que se encarga que el fundamento siempre sea Jesús. Ahí es donde se empieza. Y siempre es mi padre el que debe velar por ese equilibrio y esa estabilidad espiritual en el hogar. Y los padres también tienen esa responsabilidad de cuidar esa atmósfera. En casa, y ya varias veces lo ha dicho el apóstol, siempre nosotros nos encargamos de que el ambiente sea propio para que la presencia de Dios se pueda sentir. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos porque eso sea así en cada casa, en cada hogar? Y a pesar de que golpeen las crisis, siempre va a ser deber, tanto de los padres como de los hijos, proteger esa atmósfera que el Espíritu Santo ha puesto sobre el hogar. Amén. Yo recuerdo que durante el tiempo de pandemia, que estábamos todos encerrados en casa, que fue un tiempo duro, sí, que fue un tiempo de prueba, pero siempre nosotros tratamos de que no se fuera esa presencia del hogar, a pesar de todo lo que pasó en aquella época, hace 2 años, a pesar de la crisis, a pesar de que golpeó el viento, a pesar de que golpeó la lluvia, la inundación. ¿Por qué nosotros pudimos seguir adelante? ¿Por qué no se dañaron esas relaciones entre padres e hijos? ¿Por qué no se dañó la presencia en el hogar? Porque Cristo siempre fue nuestro fundamento. Entonces, esa es la única manera en la que nosotros podemos llegar a conservar la presencia de Dios en la casa.
Padres que están acá, recuerden que sus hijos siempre los están viendo. Y los hijos siempre van a esperar lo mejor de los padres. Siempre van a esperar que el padre diga, bueno, esto es lo que hay que hacer, este es el camino que hay que tomar. Los hijos siempre están a la espera de esa instrucción y de esa guía de parte de los padres. Entonces, por eso mismo, se debe tener claro que el fundamento es el mismo y no puede cambiarse, el fundamento inconmovible de Jesús. Número 2, ejemplo y legado. Ejemplo y legado, otro punto importante de la paternidad. Cada padre es ejemplo y referente de sus hijos. Y en base a este mismo ejemplo, también los hijos van a seguir ese camino para convertirse eventualmente en padres. Porque para eso también son los hijos. Los hijos no se van a quedar siendo solamente hijos toda la vida. Llegará el momento en que ellos también van a ser padres. ¿Y en base al ejemplo de quiénes? Y muchas veces, a pesar de todo, ¿qué pasó ahora con el computador? Cállenlo, por favor. A pesar de todo, los hijos siempre se llevan algo de los padres. ¿No han notado eso? Porque son el ejemplo que le dan. Entonces yo me he preguntado, ¿por qué los niños dicen chistes bobos en el colegio? Y hablo de Nelson y Zoe. Porque se los enseñó el papá. ¿Por qué Saraí es como es? O Juanita, porque es como es. Porque yo tomo café después del almuerzo, cuando yo antes no hacía eso. Por mi papá, él fue el que me pegó la maña. Entonces siempre algo de nuestros padres nosotros lo llevamos, porque son de ejemplo. Miren lo que dice Proverbios 4. Proverbios 4, versos 3 y 5, la palabra nos dice: porque yo también fui una vez el deleite de mi padre y celebrado por mi madre. Fui su amado hijo. Entonces mi padre me enseñó diciendo: nunca olvides mis palabras, porque si haces todo lo que te enseño, reinarás en la vida. Así que haz de la sabiduría tu búsqueda y busca la revelación del significado de la vida, y no dejes que lo que te digo te entre por un oído y te salga por el otro. ¿Cuántos tenemos claro que la instrucción de papá es algo para dejar un legado y una marca en nosotros? Eso no es solamente que un día mi papá me dijo esto y esto y ya y se me olvidó. Eso es algo que yo voy a tomar para mí durante toda mi vida. El ejemplo de padre que yo vea en mi casa es el ejemplo que yo también voy a seguir, y muchas veces pasan. Yo sé que algunas veces se presentan los casos donde los padres cometen errores y no cumplen sus funciones como padres como debe ser, que yo le doy gracias a Dios que no es el caso de mi casa, de mi hogar. Y muchas veces se ve que ciertos comportamientos malos y ciertas acciones malas de ciertas personas en su casa, cuando se vuelven padres, termina siendo por influencias de sus padres. El papá violento que le pega a los hijos, que es grosero, que es tosco, que no trata bien a su esposa. Y muchas veces, ¿qué es lo que dicen? Es que mi papá era así y yo me volví así también. Ha pasado. Pero yo pienso que siempre es bueno tomar lo bueno, como dice la palabra, y desechar lo malo. Y de todo lo bueno que tu padre te pueda dar, agárrate de eso y tómalo, porque él es de tu ejemplo. Amén. Porque la paternidad es proyectar un legado en los hijos para que estos puedan llegar más lejos y más alto, pero nunca van a ser mayores que sus padres. Hay algo que los padres tienen y es el espíritu del pionero. Amén. Los padres siempre van a ser mayores que los hijos. Los hijos sí pueden llegar más lejos, los hijos pueden alcanzar lugares más altos, pero el padre siempre va a ser mayor que el hijo. Siempre. ¿Qué decía Jesús en la Biblia? El discípulo nunca va a ser mayor que su maestro, a pesar de que pueda llegar más lejos. Jesús decía: estos mismos milagros que yo hago, ustedes lo harán. ¿Y aún qué? Y aún mayores. ¿Qué decía Jesús? Ustedes van a hacer lo mismo que yo hago de una manera más grande.
Y es lo que hemos visto en la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Hemos logrado a lo largo de la historia llegar más lejos, alcanzar más gente de la que tal vez Jesús alcanzó en su ministerio terrenal. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Pues es así, ¿no? Hay ministerios que son de miles y millones de personas que han influenciado a más gente de la que tal vez Jesús influenció en su ministerio terrenal. Pero ¿acaso eso significa que nosotros somos mayores que Jesús? Los padres siempre van a ser mayores. Amén. Y siempre van a tener ese espíritu del pionero. Nosotros seguimos lo que ellos empiezan. Amén. Y ese legado que Dios ha dado a los hijos de parte de los padres, eso lo debemos conservar como hijos. El legado que mi padre me deja, yo lo debo proteger, lo debo honrar, porque la paternidad planta en los hijos la semilla de la honra que después los padres cosechan. Amén. Y la buena instrucción se ve reflejada cuando las nuevas generaciones protegen ese legado. En otras palabras, hijos que están acá, ustedes cargan con el nombre de sus padres. Pero yo no me llamo Nelson. No, pero cargas el legado de Nelson. Miren lo que dice Proverbios 27, Proverbios 27, 11. La palabra nos dice: sé sabio, hijo amado, y hazme feliz. Y entonces nada de lo que el mundo me lance va a perturbarme. Hay otra versión que dice: sé sabio y de esa manera yo voy a poder responder a los que me critican o responder a mis detractores. Pero me gusta como dice esta versión: nada de lo que el mundo me lance va a perturbarme. ¿Por qué? Porque los hijos terminan protegiendo el legado y el buen nombre de sus padres. En los hijos se ve claro que los padres no perdieron el tiempo criándolos y poniendo ese legado en sus vidas. Y nada de lo que diga del mundo, de lo que el mundo diga de nuestros padres y de los ataques, nada de eso va a importar cuando los padres se dan cuenta de que han puesto un legado en sus hijos y que sus hijos lo están protegiendo. Como hijo yo sé que yo debo llevar honra al nombre de mi casa, al nombre de mi hogar. Como hijo yo sé que debo honrar lo que mi padre empezó en mí. Amén. Entonces de eso se trata precisamente la paternidad, en dejar ese legado. El ejemplo y el legado de la paternidad, y presten atención a esto, iglesia, es algo que va por encima de otros niveles de liderazgo. La paternidad es algo que trae la bendición y la autoridad que carga un padre, porque esa bendición y esa autoridad que carga el padre es portadora de una gloria mayor, es mayor a cualquier otro modelo de liderazgo. Miren lo que dice 1 Corintios 4, versículos 15 y 16. Pablo dice: pues aunque ustedes puedan tener innumerables niñeros en Cristo, me gusta que esta versión los llama niñeros, que les digan que están haciendo mal, no tienen muchos padres que los corrijan en amor. Pero yo soy un verdadero padre para ustedes, porque me volví un padre cuando les di el evangelio y los llevé a la unión con Jesús, el ungido. Así que los animo, mis hijos, a que sigan el ejemplo que yo vivo frente a ustedes. Entonces, yo puedo tener mi líder, yo puedo tener mi mentor, yo puedo tener a mi profe o cualquier otro modelo de autoridad, pero ninguno de esos modelos va a superar la autoridad del Padre. Ninguno de esos va a superar la bendición del Padre. Lo que mi Padre me puede dar a mí, no me lo puede dar mi líder o mi mentor, no me lo puede dar mi profe de la universidad, no me lo puede dar el vecino que es muy sabio pues y que me da buenos consejos. Eso lo que ellos me dan no es lo mismo que mi Padre me da, porque eso es algo mayor, eso es algo de un peso mayor. Y miren lo que dice el apóstol dice: ustedes tienen muchos líderes, pueden tener muchos referentes de liderazgo que les digan que están haciendo mal, pero no tienen padres, no tienen muchos padres que los corrijan en amor. Ahí hay una diferencia en lo que está diciendo el apóstol, porque muchas veces hay líderes que fallan en poder ayudar a sus discípulos cuando se equivocan o cuando están haciendo algo mal.
terminan es pisoteándolos, haciéndolos sentir mal, o la fácil, hablando mal y esparciendo chisme. Pero, ¿qué hay de la bendición de un padre? Un padre que es discreto, que es prudente, que sabe tratar con las heridas de sus hijos y que trae esa bendición de la paternidad. ¿Con qué me voy a quedar yo? Buenos días. Yo me quedo con el Padre, porque ahí hay una gloria mayor y ahí hay un peso de gloria mayor para mi vida. Ahí hay una bendición mayor. Y así como vemos también lo que dice el apóstol, ¿por qué el apóstol dice que se volvió como un padre para los corintios? Porque primero dice, yo les llevé el evangelio y los llevé a esa unión con Jesús. Por eso es que el apóstol dice que se volvió un padre. Entonces, cuando hablamos también de paternidad, los hijos en lo que debemos ver en los padres es que ellos son los que me llevan a experimentar la presencia de Dios. Mi padre es aquel que me tiene que llevar a experimentar esa relación personal con Jesús. ¿Y cómo yo lo puedo lograr? Con su ejemplo. Eso es un principio bíblico, es un principio espiritual que nosotros hemos tenido, lo hemos repetido muchísimas veces aquí en la iglesia, que tú no puedes llevar a nadie a un lugar donde no has estado primero. Ven y te llevo a la liberación y tú estás más atado. Entonces pasa lo mismo con la paternidad. Si mi padre experimenta la presencia de Dios, que lo hace, que tengo el privilegio de que lo haga, Él tiene toda la autoridad para llevarme a mí también a experimentar esa presencia. ¿Y cuál es el problema, iglesia? Que en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo hay una necesidad de esa presencia de Dios. Hay una necesidad de esa relación personal con Dios. Y a medida que pasa el tiempo, los hijos van a necesitar conocer a Dios de una manera más profunda, más en estos tiempos. Entonces, yo recibo de mi Padre el ejemplo, la impartición, la bendición de poder conocer a Jesús de manera personal. ¿Cuál es mi deber como hijo? Yo tengo que desarrollarlo, yo tengo que ejercitarlo para luego cuando yo tenga mis hijos, también que ellos lo experimenten e incluso que ellos vayan más lejos que yo, que ellos vayan más profundo en la presencia de Dios de lo que yo fui. Ese es el legado espiritual que deja la paternidad. Amén. Ahora sigamos. Este punto me gusta. Pasión versus desánimo. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo funciona esa relación entre los padres y los hijos. Aquí ya nos metimos en aguas turbias. ¿Quién ganará, el padre o el hijo? ¿A quién va a defender el pastor hoy, al padre o al hijo? Cuando se trata de guiar a los hijos por el camino correcto, iglesia, todo depende de cómo se ejerza tal labor como padres. Y hay dos posibilidades, o está la pasión o está el desánimo. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22:6, un versículo muy repetido en cuanto a temas de familia. Y la palabra nos dice: dedica a tus hijos a Dios y guíalos por el camino que deben tomar. Y los valores que han aprendido de ti estarán con ellos de por vida. O como nosotros lo conocemos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algunas variantes del verso animan a entrenar a los hijos en la dirección que mejor se ajuste a ellos. Y algo que yo me encontré estudiando este verso es que desde el punto de vista judío, porque Proverbios es escritura sagrada de los judíos, desde el punto de vista judío, este verso apunta a identificar y entender los talentos y los dones de los hijos y direccionarlos a su campo específico. Instruye al muchacho en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde el punto de vista de los judíos es: padres, échenle un ojo a sus hijos y vean cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones, en qué área específica el Señor los quiere explotar y bendecir, y a esa misma dirección llévenlos. Es una bendición. Y en casa,
El primero que debe creer en mí como hijo es mi padre. El primero que debe animar a sus hijos en sus sueños, en sus talentos, en su visión, es el padre, el primero. Pero qué triste es ver que muchas veces en varios casos hay hijos que tienen sueños, que se quieren proyectar de cierta manera, que tienen talento para ciertas cosas, pero los primeros en ponerles el policía acostado son los padres. Qué triste es ver eso. Papá, que yo quiero hacer esto, que yo quiero estudiar, que yo quiero viajar. Y el primero que dice, ¿y qué le dicen los padres? Mi hijo, deje de soñar despierto, más bien vaya y lave los platos. Papá, que es que yo anhelo tal cosa. Sí, es costoso, pero yo sé que lo podemos lograr. No, mi hijo, ¿y usted qué cree? ¿Que el dinero crece en los árboles? ¿Y la fe dónde está? ¿Escondida en un cajón? ¿Dónde queda la fe? Del padre que debería mostrarle a su hijo cómo desarrollarla para que su hijo aprenda a creer que Dios proveerá. ¿Dónde queda el ejemplo entonces? ¿Sí o no? Porque la paternidad siempre logra sacar lo mejor de los hijos, nunca lo peor. El padre siempre es el que le debe echar porras a su hijo. Obviamente, yo sé que muchos padres dirán, pastor, pero es que, sí, bueno, pues hay que apoyar a los hijos y todo, pero ¿qué pasa si mi hijo quiere volverse drag queen? Porque ese es su sueño. Pues tampoco. También hay que aprender a entender que sí, hay hijos que tienen anhelos que no van por la dirección correcta, pero no es el caso que siempre se presenta, porque hay destinos y hay citas divinas de parte de Dios para ciertos hijos para que logren ciertas cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre? Encargarse de que el hijo llegue hasta allá, no ser piedra de tropiezo. Amén. Y cada miembro del hogar tiene un papel para desempeñar en esta situación de cómo los padres se encargan de animar a sus hijos, porque eso es de parte y parte. Aquí no solamente nosotros vamos a hablar de lo que tiene que hacer el padre, es que usted tiene que apoyar a su hijo, no, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, siempre todo bajo la lupa y a la luz de la palabra. Efesios 6, también muy citado en temas de familia. Efesios 6, versículos del 1 al 4, la palabra dice, primero, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, acepten su guía y disciplina como sus representantes, los representantes de Dios, porque esto es lo justo, pues la obediencia enseña sabiduría y autodisciplina. Honren, o sea, estimen y valoren como preciosos a sus padres y madres y respétenlos. Este es el primer mandamiento con promesa, para que tengan una vida plena en la tierra. Honrar, obedecer a los padres, saber que los padres son ese referente que Dios puso en mi casa y que ellos quieren lo mejor para mí. Efesios 1:4, ahora el verso 4. ¿Ya? ¡Tarán! Listo. Padres, no provoquen a sus hijos a ira. O sea, no los exasperen al punto del resentimiento con demandas triviales o poco razonables o humillantes o abusivas, ni muestren favoritismo ni indiferencia a ninguno de ellos, sino más bien levántenlos. ¿Qué cosa? Levántenlos amorosamente con bondad en la disciplina e instrucción del Señor. La paternidad entonces no se trata de un abuso de poder y autoridad. Los hijos hacen parte de los padres. Yo como padre, si tengo un hijo, ese hijo hace parte de mí porque es carne de mi carne, sangre de mi sangre y todas esas cosas. Por lo tanto, yo como padre debo usar el amor y la bondad como mis estandartes más fuertes con mis hijos. O bueno, los padres que los usen con sus hijos porque yo no tengo hijos. Sí, ahí vamos. La paternidad muestra
consideración por los niveles de entendimiento y experiencia que tienen los hijos, porque los hijos no tienen el mismo nivel de experiencia ni conciencia que tienen los padres. Padres que están acá, ¿ustedes entienden eso? Sus hijos no son iguales a ustedes, no piensan igual a ustedes, no tienen claras tantas cosas. Instrúyanlos. Hubo una vez que pintaron la casa y la lijaron, tuvieron que lijar la pintura y pues la sala se llenó de polvo. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, hágame el favor y me limpia el polvo, me lo barre. Y yo dije, bueno, yo lo voy a barrer. Y pues lo barrí. El problema es que el polvo se levantó y quedó todo nublado, esa sala quedó nublada. Y me decía mi papá, ¿y por qué no le echó agua antes de barrerlo? Y me dice, ¿cómo se nota que usted nunca ha hecho oficio? Pero yo no sabía. ¿Por qué? Porque no tengo ese nivel de experiencia que sí tiene él. Y así hay muchos ejemplos. Como la vez que él estaba tratando de explicarme cómo parquear en reversa. Y eso era un grito cada 5 minutos, segundos. Que le diera la vuelta, que esto, que aquello, hasta que yo paré, yo le dije, parquea tú entonces. Y sí, la verdad es que mi papá no fue el que me enseñó a manejar. Fue mi abuelo, que es peor. Pero bueno. Ay, Dios mío. Pero mi punto es, los padres, la paternidad, lo que debe hacer, la verdadera paternidad es esa que entiende que los hijos están a un nivel inferior. Tú no puedes poner a tus hijos al mismo nivel tuyo. Tú no puedes asumir que tu hijo ya tiene la experiencia de hacer todo lo que tú haces o de hacer lo que tú haces. No. Por eso lo que el apóstol nos está diciendo es, razonen en la lógica y el nivel de sus hijos. Pastor, es que yo cuando era joven, pero los tiempos cambian. Los recursos del mundo cambian. Las atmósferas cambian. Estamos viviendo en un mundo que no es igual al mundo que vivieron nuestros padres. Estamos viviendo un mundo donde ya las cosas se están poniendo un poquito más complicadas. Miren, por ejemplo, la crisis de salud mental tan terrible que hay en la juventud hoy en día. Y se los está diciendo el psicólogo, que lo ven. Yo tengo compañeros que sufren de ansiedad y depresión y están estudiando psicología, que es lo más chistoso. Pero yo sé que tal vez en los tiempos de mi papá no se oía tanto eso de la depresión y de la ansiedad. No, mijo, usted afina esa punta palo. ¿Qué psicólogo ni qué nada? Pero volvemos a lo mismo, los tiempos cambian. Y estamos teniendo tiempos donde hay que generar más conciencia porque la juventud está siendo bombardeada de una forma más agresiva de la que la juventud anterior fue bombardeada. ¿Por qué? Porque el diablo es una porquería. ¿Qué hacemos? Pero hay que seguir adelante. Hay que aprender a lidiar con esas cosas, a ser comprensivos. Padres, hay que ser comprensivos. Yo lo que veo en mi papá es ese a quien yo le puedo contar mis cosas. Pero ¿por qué hay hijos que no le cuentan sus cosas a sus padres o no sienten la confianza de contarle sus problemas a sus padres? Porque de pronto ya saben que, es que mi papá de pronto no me va a ayudar o esto o aquello. Y hay padres que sí, muchas veces por sobreproteger a sus hijos, como lo dice la palabra, los terminan exasperando, no los dejan ir a ningún lado. Hay padres que son más fastidiosos que el papá de Betty la Fea, ¿no? Y jodió tanto mi hermana y jodió tanto Sara, Juanita, mi mamá, que finalmente me la hicieron ver. Y ahí me la estoy viendo en Netflix, ya voy como en el 8º capítulo. Qué viejito tan fastidioso, ¿no? Uy.
no la deja salir ni a la vuelta. Pero hay que aprender a ser comprensivos. Y lo más importante, seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es Dios con nosotros como Padre? Amorosos, el que me entiende, el que no me regaña, el que no me grita, pero el que me sigue corrigiendo. Tenemos que ser comprensivos, entonces, entre nosotros. Hijos, respeten a sus padres, obedézcanlos. Muchas veces no llevemos las cosas al extremo de llegar a pensar que todo es culpa de los padres, porque no es así. Algunas veces los hijos se pelean con sus padres porque no los dejan hacer ciertas cosas, pero los hijos tampoco se dan cuenta de que los padres pueden ver más que ellos, pueden ver la imagen completa cuando el hijo solamente puede ver un píxel. Y los hijos a veces no entendemos eso. Entonces decimos, es que mi papá sí es un fastidioso, ese cuchito sí está chapado a la antigua. Pero tu papá sabe más que tú, porque es superior. Y tu papá se toma la molestia, o sea, vamos a ver ambas caras de la moneda. Tu papá es el que se toma la molestia de bajarse a tu nivel y explicarte, hijo, esto no es así. Mi tía Pilar me contaba una anécdota el otro día, que cuando mi prima Maritza era chiquita, ella estaba en la cocina y había una olleta que se estaba calentando con agua, y Maritza, mi prima, le dijo a mi tía, mami, yo quiero saber qué es quemarse. Y ella le dijo, no, mi amor, es que te va a doler, pero yo quiero saber que te va a doler. No, pero es que yo quiero saber qué es eso, qué es quemarse. Bueno, mi hija, toca la olla. Y la tocó y se quemó y lloró. Y mi tía le dijo, ya ves lo que se siente, ¿quieres volverlo a hacer? No, mami, no. Yo de mi tía hasta le pego. Yo te dije que no lo hicieras. Pero los padres ven más allá que los hijos. Siempre, siempre el padre es el que tiene que instruir al hijo de por qué camino tomar, qué es lo que más le conviene. Pero hijos, hagamos caso. Papá sabe más. Papá ya vivió más que yo. Así tu papá no entienda cosas de todo lo que nosotros entendemos hoy en día con la tecnología, con los avances. Tal vez haya hijos que están recibiendo una educación mejor que la que recibieron sus padres. Volvemos a lo mismo que hablábamos hace un momento, eso no te hace mayor que tu padre. Es que yo sí fui a la universidad. ¿Y qué? Si no fuera por tu papá, ni existirías. Ni hubieras ido a la universidad si no hubiera sido por él. Entonces es de parte y parte. Padres, sean comprensivos con sus hijos, hijos, obedezcan, hagan caso. Si se logra ese balance, vamos a poder alcanzar a ver hijos que tengan esa pasión por lo que hacen. Qué bonito sería tener que sea el caso de todos los hijos, que puedan tener un padre que los haya apoyado, que los haya sabido direccionar por el camino correcto. Que digan, Dios mío, yo ahora soy lo que soy y hago lo que me gusta porque mi papá fue el primero que me apoyó. Qué bonito sería al mismo tiempo que los padres dijeran, estoy tan orgulloso de mi hijo, pude imprimir mi huella, pude imprimir mi legado en mi hijo, y qué bueno porque mi hijo me escuchó, me hizo caso. Entonces qué bueno sería que ese fuera el caso de todos los hijos y de todos los padres. Y terminamos con esto que es los errores. Ahora hablemos un poco de los errores. La paternidad logra ver lo mejor en los hijos, y siempre el padre, el verdadero padre, va a seguir apostando y creyendo en sus hijos. Así los hijos se equivoquen. Es que esa es la segunda parte que no le gusta a muchos padres. Es que el día que usted me tome una gota de alcohol, se me larga de la casa. Lindo. Es que el día que usted haga tal cosa, mire,
no le pago más estudio. Es que usted me llega a hacer eso y mire, le parto este palo. Y sí, yo sé que es que te partan un palo, literal que te lo partan. Mi mamá, por ejemplo, una vez compró una de esas varitas en la iglesia, tan linda, ¿no? La iglesia patrocinando la violencia. Esas varitas que las pintaban de azul, de amarillo, le ponían unas florecitas y unas vaquitas y y le ponían de esos versículos: hijo, porque te amo, te disciplino. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Las varas las vendían en las iglesias. Yo sí me acuerdo. Ujú. A la iglesia, ¿qué le importa cómo un padre disciplina a sus hijos? Qué feo, en serio, horrible. Eso para mí es promover la violencia. Y sí, mi mamá una vez me rompió una de esas. Además de otras cosas que también me rompió. Pero bueno, ¿qué hacer cuando los hijos se equivocan? Lucas 15. Todavía no pongan el versículo, solo es uno. ¿Qué pasa en Lucas 15? Jesús nos cuenta una historia muy conocida a lo largo de la iglesia, a lo largo de la vida cristiana, que es la historia del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Era un señor, había una vez un padre que tenía sus propiedades, tenía su casa, un hombre próspero, bendecido. Tenía dos hijos, uno era el niño bueno, el que nunca hacía nada malo. Esos hijos que no levantan ni un pecado. Pero también había otro que era acelerado, que tenía ganas de probar el mundo y de viajar y de hacer un montón de cosas. Entonces este hijo sencillamente un día le dice a su padre: papá, dame mi herencia, dame mi parte, que yo ya me mamé de estar acá, me mamé. Solo pásame la herencia y me voy, porque ya me quiero emancipar. En la cultura del Medio Oriente, en aquella época, que un hijo le pidiera a su padre de forma prematura la herencia era una ofensa. Era básicamente el hijo diciéndole al padre: Cucho, deme lo que es lo mío, yo ya quiero que usted esté muerto, ¿sí? Para echarle mano a lo que tiene. Era básicamente eso. Era básicamente el hijo diciéndole al padre: venga, deme lo que es mío y muérase. Era ofensivo. Pero Jesús cuenta que el padre sencillamente le dijo: mire, tome, chao. Quiere irse, chao, la puerta está abierta. No dice la Biblia que el padre echó a su hijo de su casa, que yo sé que sería el caso de muchos padres que están acá. Lo primero que se me pasaría por la cabeza, o sea, que mi hijo me falte el respeto de esa forma. No, hijo, no te vayas, antes yo te echo de la casa. Pero tampoco. El padre vio que su hijo se quería ir de la casa, váyase, no pasa nada. Nelson. Pero no tengo autoridad moral de criticarlo porque yo era igual, hasta peor. Entonces, el hijo sencillamente decidió irse de su casa, sencillamente decidió darle la espalda a su padre, a todo lo que tenía, y se fue a hacer su vida. Jesús cuenta que él se gastó toda su platica en menos de nada porque no supo administrar, no supo hacer nada bien. Eso pasa cuando tú sales de tu casa sin la bendición de tu papá. Qué tristeza. Y dice la palabra que se lo gastó en prostitutas, que se lo gastó en esto, aquello, hasta que finalmente llegó el tiempo de la crisis y quedó con 0 pollitos. La Biblia dice que le tocó finalmente trabajar como el marranero de un granjero y que terminó comiéndose las algarrobas de los cerdos. Como un animal quedó, como un animal. Hasta que finalmente entró en razón y dijo: coño, ¿por qué hice yo esto? Ay, la embarré. Yo en la casa de mi padre tenía todo, tenía 3 comidas al día, tenía esclavos que me servían, yo estaba viviendo bien. ¿Qué hago yo aquí comiendo la misma comida de los cerdos? ¿Qué hago yo así? ¿Qué estoy haciendo?
El hijo finalmente entró en razón, dice la palabra que volvió a su casa, que él no volvía a la casa con la intención de volver a ser restaurado a su posición de hijo. No, él quería volver a la casa con la intención de que su padre lo volviera un esclavo más en su casa. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Que él llegó y ¿cómo estaba el padre? ¿El padre lo estaba esperando con un juguete en la mano? Que el padre lo recibió, que lo abrazó, lo besó. Y el hijo diciéndole, ay, perdóname, he pecado contra el cielo, contra Dios, contra ti. Hazme un esclavo, no me hagas tu hijo. Pero ¿qué hizo el padre? Dice la palabra que el padre le puso un anillo en su dedo, que eso es una cosa poderosa, porque en medio de todo este marco cultural, que el padre le pusiera a su hijo un anillo representaba que le estaba dando la autoridad para poder hacer negocios en su nombre. Eso lo vimos en un sermón del año pasado. Y le estaba dando la autoridad de poder cargar su nombre y cargar la representación de su padre. También dice que le dio un calzado nuevo, que le dio ropa nueva, y ese anillo que él puso en las manos de su hijo es una representación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Así es como Dios trata al que vuelve a Él. Yo sé que sería muy difícil para un padre hacer tal cosa, recrear tales hechos. O sea, porque no, este hijo de madre yo le di consejos. O sea, yo quisiera imaginarme cómo era el ambiente en esa casa antes de que el hijo tomara la decisión de irse. Debía ser tenso. Yo creo que ese hijo debía ser necio, debía pasarse por la galleta en los consejos de su padre, debía ser desobediente, debía ser de esos que a los 15 años y ya se creen, mejor dicho, el patas, y desobedecen a sus padres y eso, o porque hasta el punto de querer tomar la decisión de irse, a pesar de que estaba viviendo bien, debía ser tenso el ambiente en esa casa. Pero al final el hijo entró en razón. No entró en razón hasta que sufrió, hasta que se equivocó. Y esas equivocaciones traen sufrimiento. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos equivocamos. Padres que están acá, sus hijos tal vez cometan algunos errores que ustedes no cometieron. Pero eso no cambia el hecho de que ustedes también cometieron sus errores. Y sí, ¿cuántos acá no nos hemos equivocado? ¿Cuántos acá no hemos sufrido a causa de nuestras equivocaciones, de malas decisiones que hemos tomado en la vida? ¿Por qué? Porque eso es un principio que no va a cambiar. Es un principio de que como seres humanos somos imperfectos, cometemos errores y sí, como seres humanos sufrimos a causa de nuestra maldad. Es algo que no vamos a poder quitar de nosotros. Es algo que ya está en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza está la imperfección. En nuestra naturaleza, iglesia, están los errores, las equivocaciones. Eso no va a cambiar. Entonces, padres que están acá, no esperen hijos perfectos. No esperen hijos perfectos. No esperen que sus hijos nunca en la vida se equivoquen, por más de que ustedes les adviertan. Porque es otro problema, que entre más se nos dice no lo haga, uno como, pero ¿qué pasaría si lo hago? ¿No les ha pasado? Pues como mi prima, mi tía le advirtió que no tocara la olla, pero ella quería averiguar qué será quemarse, qué será probar tal cosita, qué será emborracharse, qué será esto, qué será aquello. Dios mío, tantas decisiones con las que uno se enfrenta en la vida. Algunas veces se soporta la tentación, se soporta el ataque del enemigo, otras veces no, otras veces nos equivocamos. Entonces yo como hijo tengo que ver en mi padre ese que a pesar de que yo me equivoque va a seguir creyendo en mí, va a seguir amándome a pesar de mis errores.
así como mi Padre Celestial también me amó a mí, me ama a mí, a pesar de mis errores. Y sí, yo sé que son procesos dolorosos muchas veces los que se tienen que vivir, las cosas por las que se tienen que pasar, por culpa de nuestras malas decisiones, por culpa de nuestros errores. Pero eso al final forma un peso de carácter invaluable. Amén. Y sí, yo sé, y ya muchas veces lo hemos escuchado, el buen hijo nunca se va de su casa. Como esos bobos que vuelven todos, ¿cómo es que dice la canción? Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas y yo no sé qué. Perdón, pastor, perdón, papá. El buen hijo vuelve a casa. No, el buen hijo nunca se va de su casa. Pero eso no cambia el hecho de que hay más gozo en el corazón del Padre por el hijo que vuelve que por el que nunca se fue. Lucas 15:24. Porque mi amado hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y todos celebraron con gozo desbordante. ¿Qué sigue diciendo la palabra? ¿Qué seguía relatando Jesús? Que a pesar de los errores que él cometió, el Padre celebró. El Padre dijo, finalmente este pendejo entró en razón. Finalmente entendió. Le dolió, se fue de mula, se fue de narices, pero entendió. Maduró, creció. Cuando un padre ve a su hijo cometer errores o meter la pata o hacer esto, el padre en vez de decepcionarse, el padre en vez de sentirse, mejor dicho, asqueado, mal, el padre lo que debería hacer es ver una oportunidad para que su hijo crezca. Y una oportunidad también para evaluar. ¿Por qué no? ¿Qué me hizo falta? El padre se puede preguntar, ¿en qué puedo mejorar? Porque sí, o sea, a veces los hijos se equivocan, pero a veces las equivocaciones de los hijos también son producto de equivocaciones de los padres. Pero de todas maneras, yo lo que sé es que la verdadera paternidad es esa que me impulsa a mí. Mi padre es ese que me impulsa a mí, que sigue creyendo en mí, que sigue explotando los dones que hay en mí, que a pesar de mis errores, Él sigue apostando por mí. Y todos nosotros tenemos un Padre en los cielos que es así con nosotros. Es un Dios que a pesar de todo sigue creyendo en nosotros. Amén. Así que démosle gloria a Dios por esa paternidad. Yo quiero que todos se pongan de pie. Padres que están acá, hay una gran responsabilidad y un privilegio de parte de Dios el poder ser padres. Hijos que estamos acá, hay una responsabilidad también en nosotros de honrar esa paternidad y ese ejemplo que se nos está dando. Y si en esta mañana hay algo que se deba sanar en la familia, algo que se deba sanar entre padres e hijos, este es el momento de hacerlo. Tal vez hay padres acá que deban perdonar la ofensa de un hijo, hijos que tal vez deban perdonar la ofensa de un padre. Pero lo que más desea Dios es que la familia sea conservada, protegida, establecida como unidad básica de nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita hijos que reciban esa paternidad, que reciban ese poder de parte de los padres, ese ejemplo de parte de los padres, para que podamos llegar más lejos. Padres que están acá, yo sé que en el nombre de Jesús tus hijos van a llegar más lejos, que tus hijos van a recibir una doble porción. Padres que están acá, si tal vez estás presentando algún problema con tu hijo, si tal vez estás lidiando con la rebeldía de ese hijo o esa hija,
Sigue creyendo por lo mejor de parte de Dios para tu hijo y para tu hija. A pesar de las equivocaciones, los errores, así como nuestro Padre Celestial es comprensivo, yo te animo a que tú también seas comprensivo. Hijos que están acá, nosotros en nuestros padres tenemos un ejemplo, un modelo a seguir. Cuando tu papá te diga, es así, es así, es así, escucha por una vez en tu vida que nuestros padres ven más que nosotros, nuestros padres logran ver más allá. Amén.